Estamos esperando al doctor Foglia. Les recuerdo que los módulos 1 y 2 ya los pueden ver en el canal de YouTube de la Fundación Patagónica de Estudios en Derecho. Estamos esperando que se conecte el profesor Ricardo Foglia y el jueves que viene está el doctor Julián de Diego, que nos va a hablar sobre el régimen laboral del COVID-19 y el día después. El doctor estará teniendo algún problema de conexión. ¿Vieron cómo es esto? Sí, está muy bueno el canal de YouTube, así que los invitamos a todos a que ingresen al canal de YouTube. Buenas tardes a todos y todas los que se van conectando. Estamos esperando al profesor Ricardo Foglia. Ahora sí. Se nos va a sumar el doctor Ricardo Foglia. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien, muchas gracias. El honor, la verdad que en un acto totalmente desinteresado, en una plataforma nueva, nos queda más que agradecer, para nosotros es un placer tenerlo, así que bueno, desde la Fundación Patagónica de Estudios en Derecho y de quienes hacemos este ciclo de Derecho a Domicilio le damos las gracias por su aporte totalmente desinteresado. Y bueno, les cuento a quienes ya están conectados que el doctor nos va a hablar, el profesor Ricardo Foglia, sobre los acuerdos en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, las cuestiones constitucionales, el aguinaldo, el procedimiento, los convenios colectivos y la imprevisión. No robo más tiempo, lo escuchamos al doctor. Bueno, muchas gracias a la Fundación por haberme invitado, por Nadia, que se tomó tanto trabajo para enseñarme por favor, un placer. Este difícil arte de conectarme. Piensen que yo soy de la época del tarrito con el piolín. Así que esto es algo todos, absolutamente desconocido. Pero bueno, vamos a tratar de hacer hoy, y gracias a ustedes por haber venido e interesarse en estos temas. Vamos a analizar hoy, pero únicamente desde el punto de vista jurídico al principio. Después quizá podemos hacer algunas referencias sobre conveniencia, oportunidad, pero me voy a referir al artículo 223 bis y algunos aspectos conexos al artículo 223 bis, y después un tema que se me ocurrió hace tiempo pensarlo, y que es la relación entre la teoría de la imprevisión y los convenios colectivos de trabajo, es decir, entre el 1091 del Código Civil y las convenciones colectivas de trabajo. Es decir, si podía modificarse convenciones colectivas de trabajo en base a la llamada anterior teoría de la imprevisión y ahora imprevisión contractual prevista en el Código Civil anterior y en el actual. Pero empecemos haciendo un análisis jurídico del porqué del 223 bis, y a veces para entender las cosas hay que buscar la explicación en su momento de por qué nació. Y este artículo 223 bis nació por las crisis económicas, en primer lugar, que tornaban insuficiente los plazos de suspensión de 30 días o 75 días en un año establecidos por la fuerza mayor o la falta o disminución de trabajo. Y acá quiero detenerme en un punto. Estos conceptos de la falta o disminución de trabajo y la fuerza mayor no son conceptos rígidos, son conceptos elásticos. ¿Qué quiere decir? Que se pueden combinar unos con otros. Por ejemplo, una situación de la empresa puede ser, porque hago una aclaración, para el Código Civil anterior la fuerza mayor tenía que ser un hecho permanente. El Código Civil actual admite que sea permanente o temporario, eso es una novedad. Entonces, yo puedo tener una situación, por ejemplo, de fuerza mayor temporaria, que después y dé lugar a 75 días de suspensión, pero esa fuerza mayor temporaria después se transforma en una falta o disminución de trabajo. Una falta de trabajo, una disminución de 30 días, y después nuevamente de ahí pasamos a una extinción del contrato por fuerza mayor. Es decir, son conceptos plásticos que en general en la facultad nos los enseñan como cosas diferenciadas, pero no es cierto, no son diferenciados, son conceptos que admiten muchas posibilidades de conexión. Casualmente estoy tratando de hacer un artículo, ahora si lo puedo terminar, que es sobre las distintas posibilidades que hay en estas conexiones, entre suspensiones,
posibles despidos, porque puede ser primero una suspensión, después un despido, primero por fuerza mayor, después por falta de disminución de trabajo, todas las posibilidades de conexión que hay. Pero el sistema argentino anterior, en el caso de las suspensiones, imponía un plazo objetivo que estaba desligado de la duración de la crisis. Este era el primer problema. Las crisis no duran a veces lo que las leyes dicen, sino duran lo que la crisis dura. Y en la Argentina, que ha sido un país sí, de tantas crisis, los 30 o 75 días a veces eran insuficientes. Y entonces la situación después era exactamente la misma. Y el otro tema era que cualquier suma que el empleador le abonara al trabajador en el marco de las suspensiones de la ley de contrato de trabajo, tenía que ser remuneratorios, porque si no eran remuneratorios, la AFIP caía haciendo el reclamo de las cargas sociales y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasaba? Era un instituto muy poco utilizado y en general incentivaba a que se suspendiera y no se pagara absolutamente nada. Entonces, para superar este obstáculo es que se introduce en el año 96 el 223 bis, que tiene una diferencia conceptual con los que preveía la ley de contrato de trabajo, las suspensiones por razones económicas. Las suspensiones por razones económicas podían ser unilateralmente dispuestas por el empleador o podían también ser acordadas, no había problema en esto. Bueno, el 223 bis va por el segundo camino, son suspensiones acordadas con el empleador siempre. En todo caso, requiere un acuerdo, a diferencia del primero, que era una facultad unilateral. Y además cancelan otras cosas, el 223, y vamos a ver por qué, como el orden de prelación que establecía los artículos de la falta o disminución de trabajo, despido, la fuerza mayor. Esto no rige más. Para superar este obstáculo, dice, en el caso de que se pactaran suspensiones por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor en el marco de esta norma específica del 223 bis de la ley de contrato de trabajo, la suma que se pague va a ser de carácter no remuneratoria y lo único que va a pagar es la obra social y el Sistema Nacional de Seguro de Salud, que es en un caso el 6% y en el otro caso puede llegar hasta entre el 10 y el 15% de acuerdo a la actividad. Entonces, esta era la principal diferencia y Carcavalo en su momento sostenía de que era una posibilidad bastante interesante porque fomentaba alternativas que la ley de contrato de trabajo no preveía. No tenía. Exacto. Entonces, vamos ahora a lo que pasó, porque miren, una de las cosas de lo que ha pasado es que se han generado, de la cuarentena, digamos, es que se han generado una serie de institutos y de medidas, algunas de las cuales van a ser permanentes y otras de las cuales nos obligan necesariamente a repensar el sistema de la ley de contrato de trabajo. Y después vamos a ver por qué. Entonces, a raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio, primero dispuesto por el plazo de 14 días para las personas consideradas de riesgo o los que venían del exterior, 8 días después, el 20 de marzo, se extendió por tiempo indefinido. No se sabe bien hasta cuándo, pero bueno, hoy todavía estamos teniendo esta historia. Y esto ha creado dos tipos de trabajadores, crearon dos tipos de trabajadores. Aquellos que están afectados al cumplimiento de tareas esenciales y los que no están afectados al cumplimiento de tareas esenciales. Pero esta distinción es una distinción efectuada por el Poder Ejecutivo, es una distinción normativa. Y aquí me quiero detener 2 minutos en un tema que no tiene estricta relación con lo que estamos hablando, pero es un tema de obligaciones. El Código Civil anterior distinguía, la doctrina estaba dividida entre el caso fortuito y la fuerza mayor. Unos decían que el caso fortuito eran los hechos de la naturaleza, como la peste, el Código Civil en uno de los artículos, creo que es el 513, cita la peste al final, y otro es el hecho del príncipe. El problema es que la fuerza mayor, para ser considerada, el Código Civil equipara ambos conceptos, termina con esta polémica y dice ambos es lo mismo. Pero los hechos de la naturaleza, para que tengan la entidad de fuerza mayor, tienen que impactar exactamente en el hecho o en la persona, generándole una imposibilidad de cumplimiento. Yo, en el caso mío, por ejemplo, o de Nadia, nosotros podíamos cumplir nuestras obligaciones porque todavía no nos ha impactado, digamos, el coronavirus. Recién, cuando impacte, uno podrá decir, tengo imposibilidad de cumplimiento para la prestación.
Y en cambio el hecho del príncipe es una norma de tipo estatal, que es la que manda establecer o manda ciertos principios. Pero hay un caso muy interesante de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires de hace muchos años. En el caso de una escribana, había una ley que decía que los escribanos podían trabajar indefinidamente. Y esta norma, era una mujer de 75 años, dijo, bueno, a los escribanos tienen una limitación de edad de los 65 años. Y esta señora dijo, bueno, yo tengo 75, estoy excedida, el Estado me prohíbe ejercer mi profesión, por más que yo estoy bien físicamente, cierro la escribanía y despido a la protocolista. Y le pago el 2,47. Y el empleado, la protocolista, le inicia una demanda y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires decidió que era un típico caso de hecho del príncipe. No era de la naturaleza, porque la señora estaba bien y podía seguir ejerciendo su profesión, pero era un hecho del príncipe. Entonces, esto hay que... Exacto. Entonces, toda esta normativa es una normativa, para hacer una distinción que hacía Bofi Bollero, una diferencia ideográfica, no fáctica. Esta distinción entre trabajadores de salud y no de salud es una cuestión ideológica y una creación del derecho, no surge de los hechos de la naturaleza. Con lo cual, este es el hecho generador del caso fortuito. Y dentro de aquellas personas que tenían que guardar aislamiento, la normativa hizo otra distinción, que tampoco surge de la naturaleza de ningún lado, sino es una creación jurídica del derecho como ciencia social, entre aquellos que pueden trabajar desde su casa y aquellos que no pueden trabajar desde su casa, con algunas particularidades, pero un común denominador. Todos tenían los mismos ingresos, todos cobraban sus ingresos habituales, aún aquellos que no estaban haciendo nada, que no estaban realizando ninguna tarea. Entonces, acá había una distinción, o el Estado hizo una distinción central, y se refería al término ingresos. La pregunta es, ¿qué es el término ingreso? ¿Es equivalente salario de remuneración? Bueno, el diccionario de la Real Academia dice que sí, que ingreso es salario, es estipendio, es remuneración, etcétera, etcétera. Con lo cual, nos enfrentamos a un primer problema. La ley de contrato de trabajo exige, para la remuneración, que el trabajador esté a disposición. Pero vete aquí, que aquellos trabajadores que están en su casa no están a disposición, pero no es que no estén porque ellos no quieran, sino es una norma que lo prohíbe. Fíjense que hay una resolución del Ministerio de Trabajo que es muy clara, además de las normas, que es la resolución 276-2020, que dice en el artículo 6, la abstención de concurrir al lugar de trabajo que implica la prohibición de hacerlo. Esto es una prohibición dirigida al trabajador. Usted está prohibido de ir a trabajar. En consecuencia, esta situación genera la primera pregunta de carácter constitucional. Pero bueno, si no hay contraprestación y puesta a disposición de la fuerza de trabajo por una norma estatal, entonces, ¿por qué hay remuneración? Es decir, en realidad no hay remuneración, porque el 103 y el convenio 95 del OIT son muy claros en qué es esto. Y este trabajador no puede ir a trabajar porque está prohibido, porque es una prohibición estatal dirigida al trabajador. Entonces, uno podría decir, bueno, acá hay una objeción constitucional, porque yo, empleador, tengo que pagar algo que no es retribución, que no es remuneración, a cambio de nada, porque me la impone el Estado. Entonces uno podría decir, bueno, ¿por qué no se hace cargo el Fondo de Desempleo? Y uno entraría en un terreno más complejo, que es decir, bueno, ¿es una prestación de la seguridad social? Si es una prestación de la seguridad social, no debería pagar cargas sociales. Es decir, no es que el Estado dice que esto no paga cargas sociales, sino que por su propia naturaleza no paga cargas sociales. Pero viene la segunda interrogante. ¿Y la universalidad? Porque ¿tiene esto el carácter de universal? Esta prestación que paga el empleador no es como la licencia por enfermedad, que es para todos los enfermos. Es simplemente para aquellos que el Estado dijo que no podían trabajar. Con lo cual acá hay una severa objeción constitucional respecto a esta prestación. Primero, una cuestión obligacional, en la cual no podemos decir que acá haya remuneración. Segundo lugar, es muy dudoso que exista una prestación de la seguridad social por estas dos cuestiones que recién
decía recién. Sin embargo, fíjense que la norma que dispone el pago del salario complementario habla de remuneración. Yo creo que este principio, digamos, demuestra varias cosas. Primero, demuestra la insuficiencia del sistema de desempleo, porque se creó para estas situaciones. En segundo lugar, uno podría señalar que no es el Estado el que ayuda a los empleadores, sino que son los empleadores que ayudan pagando algo que no deberían pagar, porque no es ni una prestación de la seguridad social, ni es tampoco una prestación de carácter remuneratorio. Con lo cual, esto apunta al aspecto central, que es a la errónea o mala categorización que se hizo del concepto. Porque yo oigo que todo el tiempo se refieren a que pagan el 50% o el 40% de los salarios, y no hay salario, porque no hay ninguna contraprestación. Vuelvo de nuevo para atrás y no me meto en la cuestión política, simplemente en los conceptos jurídicos. Pero esto demuestra tres cuestiones. Primero, la insuficiencia del sistema de desempleo. En segundo lugar, demuestra, por lo que vamos a ver, la insuficiencia del sistema indemnizatorio. Y en tercer lugar, la insuficiencia del sistema para las crisis que tiene la legislación argentina. ¿Tá? Tuvimos una gran oportunidad, como señalaba Bermúdez en su momento, con la ley de garantía de las indemnizaciones, etcétera, etcétera, pero claro, esa ley tenía que reglamentarse en 180 días y nunca se reglamentó, por lo cual perdió vigencia. Vuelvo entonces ahora a tocar el tema del DNU, que es el origen de toda esta historia. De la cuestión. De la cuestión, exactamente. La madre de Dorrego, como decía mi abuela. La norma, fíjense, prohibió los despidos sin justa causa y los despidos y suspensiones por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo. Ahora, miren qué contradicción, y por eso yo les decía que esto pone de relieve la insuficiencia. El sistema argentino previsto por la ley para las crisis económicas de las empresas eran la falta o disminución de trabajo o la fuerza mayor. Y casualmente en una situación de fuerza mayor tenemos que prohibir este mecanismo. Es realmente es decir, como hay una situación de fuerza mayor o de falta o disminución de trabajo que se configura un caso fortuito, cancelamos las normas que la ley prevé, la ley de contrato de trabajo para el caso fortuito. No digo, digamos, no hacer nada. Digo que el sistema es insuficiente. El sistema no sirve. No sirve ni micro ni macro. No sirve ni para una situación particular ni para una situación general. Con lo cual creo que esto es una de las cuestiones que hay que modificarlo. El 223 bis lo que establece es que se podrán acordar suspensiones individuales, o sea, con el trabajador o con el sindicato con personería gremial, porque es el que tiene la representación colectiva. Y acá tenemos todo otro tema de los simplemente inscriptos y de las comisiones gremiales, si lo podrían o no establecer, pero me atengo a la ley para no entrar en una polémica que sería interminable, y establece que el 223 se pueden hacer suspensiones por falta o disminución de trabajo con el pago de una asignación no remunerativa. Ahora, si no remunerativa, no devenga ni cargas sociales, ni tampoco hay que pagar aguinaldo, ni se computa para las indemnizaciones y para nada. O sea, es de naturaleza no remunerativa. Ahora, estamos por la otra parte. Si es de naturaleza no remunerativa, tenemos el problema de González por Polimat y Pérez Condisco. Uno para las normas heterónomas y otro para las normas autónomas, que establecen los conceptos no remunerativos. O sea, el monstruo vuelve a salir de nuevo de otra manera distinta. Digamos, esto no remunerativo. Hay una ventaja ahora. En el caso de González y de Pérez había puesta a disposición. Acá hay otro problema, que no hay puesta a disposición, con lo cual el 223, para las personas que no están en su casa, no están a disposición, la situación sería más sencilla. Para aquellos que están trabajando, porque hay algunos casos que se han homologado de esta historia, sería un poco más complejo. Pero bueno, vamos a ver cómo es el tema. Se ha dicho
que esta norma en su momento del 223 es una norma inconstitucional por dos motivos. Primero, porque vulnera el 7 y el 12, será nulo y sin valor todo acuerdo de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los acuerdos individuales y las convenciones colectivas de trabajo, y porque en materia colectiva el sindicato no puede disponer del salario de los trabajadores. Para esto, de acuerdo a la reglamentación de la 23.551, necesitaría un poder de cada uno de los trabajadores. Y esto plantea dos problemas. Primero, con relación al 7 y al 12, yo creo que no hay una objeción porque en realidad esto constituye una excepción al principio, como el 58, el 67 y el 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, que constituyen excepciones al principio de renunciabilidad. La renuncia al empleo también es una excepción de las excepciones a la renunciabilidad. Y es una norma posterior y especial, con lo cual no le veo mucho obstáculo. Ahora, ¿puede el convenio colectivo o el sindicato disponer de los salarios del convenio colectivo? Y esto nos lleva a una muy vieja polémica en su momento, que era la incorporación de las cláusulas del convenio colectivo al contrato individual. Al contrato. Exacto. En la doctrina argentina, prácticamente a partir de unos estudios que había hecho Justo López y Vázquez Vialar, el tema ya está terminado y la jurisprudencia no admite esta incorporación. Con lo cual, no existe un derecho adquirido a las cláusulas del convenio. Es decir, un convenio posterior puede derogar uno anterior en cualquier situación. Y también una ley. Acuérdense el caso Soengas y el caso Nordenstol de hace muchísimos años atrás, que lo admitió en forma temporaria. Fallos de la Corte, ¿no? De la época del 80, de la época de Alfonsín. Esos fallos eran de esa época. Así que yo no veo mucho inconveniente. Hago una aclaración. La Argentina siempre siguió en este punto la doctrina española. Bueno, hace un par de meses acaba de sacar el Tribunal Constitucional Español una norma cambiando su doctrina, estableciendo la incorporación de la cláusula, cambia 180 grados y admite la incorporación. Ahora admite la teoría de la incorporación. Vamos a ver si la jurisprudencia argentina sigue el camino del Constitucional Español o seguimos con la teoría tradicional, que era la de Vázquez Vialar, Justo López, Rodríguez Mazzini, Ramírez Bosco, y prácticamente casi todos los autores. Saltado estos dos obstáculos y esta cuestión de la constitucionalidad a la cual se le puede agregar la doctrina de la emergencia, vamos a qué requisitos tienen que tener estos acuerdos individuales o colectivos para que funcionen en el marco del 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Primero, las partes tienen que reconocer que se trata de una situación de fuerza mayor o falta de disminución del trabajo. Esta es la clave. Tiene que haber un acuerdo de partes sobre este hecho que habilita, este hecho disparador. Este es el factum que dispara la posibilidad de la aplicación exactamente del sistema jurídico. En segundo lugar, tenemos que acordar que lo que se suspende es la suspensión de algunos efectos del contrato de trabajo. No hay suspensión del contrato de trabajo, sino hay suspensión de efectos. En este caso, el efecto de prestar tareas. Y por parte del empleador de pagar la remuneración. Y le paga un sustituto salarial no remuneratorio. Después, el plazo de la suspensión puede ser mayor o igual a lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo. Y puede ser de 30 o de 75 días, porque es una norma descolgada de esto. Más aún, el decreto 529-2020 le ha dado algo notable, que es un plazo incierto. Yo puedo pactar suspensiones hasta que se termine la cuarentena, que no sabemos y puede durar 1 año, 2 años, 3 meses, 15 minutos, no lo sabemos. ¿Está? Entonces es un hecho, un acontecimiento futuro incierto. Totalmente incierto. Y que además a nosotros nos genera una ansiedad tremenda, porque un día dice, ¿se terminó? No, no se terminó. No. Te falta 1 año más, no, ¿cómo 2 meses? No, ahora puede salir. No, es muy particular toda la situación. Sí. Y después hay una prestación no remuneratoria que en compensación por la suspensión, con una particularidad. Esta prestación, y esto es algo que se han olvidado, no remuneratoria, está sujeta al impuesto a las ganancias.
porque no está excluida por el artículo 20 de la ley 2628. O sea, no paga aportes previsionales, Sí, claro, pero tiene contribuciones, pero sí paga. un enemigo muy voraz, que es el impuesto a las ganancias. No es necesario, como yo les decía recién, establecer o seguir el orden de prelación que establece la norma por este régimen específico. Y lo que señala la norma es que esto tiene que ser homologado por la autoridad de aplicación. Y le agrego, aunque no lo diga, también por la autoridad judicial. Ahora, una cuestión que pasó, y que me refiero porque tiene cierto interés académico, es que al principio no funcionaban, de la cuarentena, digamos, no funcionaban los mecanismos de homologación. El Ministerio de Trabajo no funcionaba y los tribunales tampoco. Entonces, No lo podían hacer. ¿cómo yo voy a hacer una norma dictada a raíz de la cuarentena que me es de cumplimiento imposible? El propio Estado me dice, lo único que vos no podés ni suspender ni despedir, lo único que podés hacer son acuerdos en el marco del 223, pero son imposibles porque no hay quien lo homologue. Y yo creo que, como lo ha dicho la Corte, la norma no se la presume imposible, que el legislador va a buscar alguna norma de cumplimiento imposible. Entonces hay que buscar una alternativa. Y a mí se me ocurrió una en un momento que era la siguiente. Los acuerdos colectivos, la ley 14250 en el artículo 4 establece que los convenios de empresa no necesitan ser homologados. Simplemente basta para su registración. Entonces yo sostenía de que era suficiente hacer el acuerdo y mandarlo al Ministerio de Trabajo para que lo registre. Y en materia de los acuerdos individuales, lo que sugería era, bueno, miren, los artículos 267, 87, 88 y 86 del Código Civil y Comercial de la Nación establecen una forma de manifestación de la voluntad veraz y cierta electrónica. Entonces, podemos recurrir a este mecanismo. Entonces, hasta acá tenemos. Esto, lógicamente, en algún momento era muy complicado. Entonces se dicta una norma de una manera muy curiosa para regular la forma de homologación de lo que no se podía homologar por la autoridad administrativa. Pero, como toda solución genera nuevos problemas, esta norma es fantástica. Me parece que jurídicamente es apasionante. ¿Cómo es la historia? Miren, yo conozco muchas fuentes del derecho. Por ejemplo, uno puede preguntarse normativas, ¿qué naturaleza jurídica tienen las normas del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil? ¿Qué es una ley? Porque en realidad es un organismo sectorial y emite normas con aplicación nacional. ¿Qué es estas normas del Comité Consultivo de la Ley de Riesgos? Son leyes, porque uno está acostumbrado a la clasificación de ley, decreto, resolución y siempre de emanación estatal. Exacto. Pero resulta que ha aparecido una nueva fuente, que es una fuente de compromiso, es una fuente de compromiso sectorial. Tanto el listado de enfermedades que sale del Comité Consultivo de la Ley de Riesgo, como también el salario mínimo vital y móvil que tiene trascendencia, son resultados de acuerdos sectoriales, son normas sectoriales. Uno puede decir, son estatales, son paraestatales, son semiestatales. Bueno, esto es toda una curiosidad. Pero esto es más curioso. Se inscriben dentro de ese tipo de normas anómalas, digamos, dentro del sistema jurídico. ¿Cómo es la historia? El 27 de abril del 2020 se suscribe un pacto sectorial entre la Confederación General del Trabajo, que agrupa a un sector de los trabajadores, y la Unión Industrial, que agrupa a un sector de los empleadores, no todos, porque todo lo que no es industria está fuera. Si ustedes miran los índices de hoy de cómo se divide el trabajo, tenemos primero trabajadores de comercio, segundo servicio y tercero industria. Así que si miramos desde esta perspectiva es el sector minoritario del empleo, el sector industrial. Y firman un acuerdo que es un consejo. Es decir, es una norma que aconseja al Poder Ejecutivo. Yo esto no lo vi nunca, pero miren lo que dice. Aconseja al Poder Ejecutivo el dictado de una norma instrumental que establezca certidumbre respecto de aquellas personas que no pueden prestar sus servicios habituales, disponiendo que en tal caso la situación será considerada como suspensión encuadrada en los términos del artículo 223 bis y toda norma que la reemplace, etcétera, etcétera.
O sea, yo le aconsejo al Estado que dicte una norma en este sentido. Y digo, ¿cómo tiene que ser la norma que yo aconsejo que se dicte? ¿No? Está las sugerencias. Es una norma sugerida. El 6 de mayo, poco tiempo después, la Federación Argentina de Empleados de Comercio, FECIT, la Cámara de Comercio, adhieren a esta sugerencia de la Unión Industrial, pero establecen un protocolo particular. Y yo adhiero, pero de mi manera. Pero hasta ahora tenemos nada más. Claro, pero de otra forma. Hasta ahora tenemos adhesiones. Somos adhesiones. Entonces, el Ministerio de Trabajo, en abril del 2020, a raíz de las sugerencias efectuadas, de las sugerencias sectoriales, dicta una resolución haciendo suyo el Consejo. No, mira, me parece muy bueno y hago el consejo. Pero el problema es que este consejo sectorial se transforma en una norma general. Este es el problema. Se transmuta y de una sugerencia que hacían dos sectores, se transforma en una norma de alcance general. Y entonces tenemos el decreto reglamentario que hace suyo este acuerdo, esta sugerencia que la acompaña en el anexo 1. ¿Tá? Es algo, yo digo, muy, muy corporativo toda la estructura de la norma. ¿Tá? Me parece que es una norma de origen corporativo y hace suyo el Consejo. Entonces, cualquiera de cualquier actividad que quiera ir por este camino va a tener que recurrir este mecanismo de adhesión. ¿Tá? Y son las únicas que hay. Una característica muy importante es que este mecanismo es aplicable a los trabajadores que no pueden prestar sus tareas habituales, lo que no hacía falta decirlo, porque el 223 es cuando hay suspensión de prestación laboral, con lo cual, en realidad, si hay prestación, ya está, no va el 223. Si hay prestación es remuneración. Es remuneración. Pero también, acá viene la vuelta, se han hecho acuerdos, varios, en el marco del procedimiento preventivo de crisis, en los cuales se establecen a personas, trabajadores que están trabajando, el pago de una prestación no remuneratoria con reducción horaria, por ejemplo, a los que están trabajando. Es decir, se han acordado reducción de salarios sin pago de cargas, pago de cargas, reducciones de jornada de trabajo en el marco del procedimiento de crisis y además se han hecho compensaciones con los repro. Entonces, se pacta una reducción salarial y parte es un repro y parte no es repro o todo es repro. O sea, acá ha habido una complejidad tan grande en todo esto. Lo que yo quiero decir es que se han roto todas las categorías. Todas. No existe ninguna y son normas que han sido homologadas por el Ministerio de Trabajo, no solamente en la capital, por el Ministerio de Trabajo, sino en todo el país. Lo cual esto genera otro problema, es que si el día de mañana el ANSES quisiera reclamar los aportes y las contribuciones, no podría porque el Estado es uno solo, ha dicho la Corte, y entraría en autocontradicción. Pero puede generar litigios en otro sentido. Bueno, el plazo de suspensión originalmente era desde el 1 de abril y ahora es indefinido. Es hasta que se pueda, hasta que termine esta situación, digamos, incierta, salvo que el trabajador pueda volver antes, porque lo que no era una actividad esencial, vuelve a ser esencial, o no, al revés. O esté exceptuado ya del aislamiento. El monto a abonar es el 75% del salario que le hubiese correspondido durante el plazo de la suspensión. Las cargas sociales, lo único que le agrega a las que ya establece el 223 es la cuota sindical, en todos los casos. La forma de las suspensiones puede ser dispuestas simultáneas, alternadas, rotativas, de todo el personal, de parte del personal, y esta prestación no remunerativa es compensable con esta ayuda, entre comillas, que da el decreto 376/2020, que es el programa de asistencia y emergencia para el trabajo y la producción. Exactamente. Entonces acá se puede compensar porque se considera parte de la asignación pactada. La obligación es el mantenimiento del empleo durante este plazo. Lógicamente, al ser una prestación no remunerativa,
no devenga aguinaldo. No devenga aguinaldo. No devenga aguinaldo, no hay aguinaldo. Si no es remunerativa, no devenga aguinaldo. Porque la norma que establece el aguinaldo dice que es la 12ª parte de todas las remuneraciones. Y esto casualmente es no remunerativo. No devenga aguinaldo ni devenga nada de todo esto. ¿Tá? Y tampoco que sería computable a los efectos de una eventual indemnización por despido, porque es la mejor remuneración mensual, normal, mensual. Remuneración, no remuneración. Sí, nos tendríamos que ir hasta antes de la suspensión a buscar la remuneración. A buscar la remuneración hasta antes de la suspensión. Y le hago una consulta respecto de... Que es devengada, porque hay otro problema, que vos le genera otro problema anterior. La norma anterior de la última reforma, el 245, decía que era la mejor remuneración pagada o abonada. Sí, ahora es Esto generaba problemas porque muchos empleadores en épocas de inflación no pagaban el salario durante 2 o 3 meses, el trabajador se consideraba despedido y entonces uno tenía que ir a buscar la pagada. Con una época de inflación, la indemnización quedaba reducida a nada. Exacto. La jurisprudencia de la Cámara empezó a decir este concepto de devengada. Pero si yo pago 3 meses de asignación no remunerativa, ¿tá? No se devengó otra cosa, no se devengó nada, con lo cual tengo que ir a buscar la remuneración, en este último caso mensual, sería la de febrero de 2020. Exacto. Sí. La consulta que yo le quería hacer es justo respecto de lo que usted planteó de la obligación del empleador que asume en estos convenios de mantener la planta de trabajadores. ¿Qué entiende usted sería esa obligación? ¿Es una obligación respecto del Estado y pasible de multas o sanciones, o es una obligación respecto de ese trabajador que suscribió el acuerdo y le daría derecho a reclamar, no sé, la cancelación del acuerdo, la reinstalación, no sé, lo que... ¿Se entiende lo que planteo? O sea, ¿cuál es el alcance? Porque la realidad es que todos sabemos, o al menos creemos, que es lo que va a suceder, que hay una gran posibilidad de que suceda. Yo lo tengo clarísimo. No, yo entiendo. Bueno, a ver, ¿qué es mantener la planta de personal? Vienen varios problemas, como qué es planta de personal, quiénes son, quiénes están incluidos, periodo de prueba, que ha dado lugar a una abundante jurisprudencia hasta ahora, bastante dividida, etcétera, etcétera. Uno podría tomar como controles. ¿Quién no lo cumplió? Yo tomaría como lo que es planta de personal, por ejemplo, algo parecido, que es la que cierta jurisprudencia que se ha elaborado para la aplicación de la Ley Nacional de Empleo en el procedimiento de crisis. Y ahí más o menos la jurisprudencia ha dicho quiénes son los trabajadores, qué se considera, porque la Ley Nacional de Empleo habla que el procedimiento de crisis, la obligación de denunciar los despidos, es cuando es en función de cierta cantidad de los trabajadores de la empresa. Y acá tenemos el 5, el 10 y el 15. Y acá define quiénes son aquellos que son computables. ¿Tá? Por ejemplo, los que están a plazo fijo no, los contratos eventuales no, los que se mueren tampoco. Ahí tenemos una referencia de qué es lo que se considera. Y otra reglamentaria es en la ley de pequeña empresa, cuando se establece la cantidad de trabajadores y de plantilla de la pequeña empresa para que deje de ser pequeña empresa, ahí hay algunos parámetros de qué se considera o no se considera. Creo que serían normas de aplicación analógica o principios de aplicación analógica, porque la ley no lo dice, ¿está? Pero en principio creo que podemos recurrir a este criterio. ¿Está? Este sería, llamémosle así, el parámetro de afectación. Pero vos me hiciste otra pregunta muy interesante. ¿Qué pasa con esta persona que está dentro del 223 y la despiden? Bueno, en este momento está la prohibición de los despidos sin justa causa, con lo cual esa persona, más allá del 223, dice, mire, ese despido no tiene ningún valor, yo sigo adentro, sígueme pagando. ¿Se entiende? No, pero yo planteo después de esto, o sea, se levanta la cuarentena, se termina el acuerdo de suspensión, y por lo que dice la resolución, debiera mantener la planta por igual tiempo al de la suspensión. Despide. Ahí me genera la duda. ¿Cuáles serían los derechos que mientras tengamos la suspensión de los despidos, hoy en día tenemos un sistema dual de suspensiones, de despidos. Yo despido, el trabajador tiene una opción, o pide la reinstalación o cobra la doble. Es así. Así que esta es la alternativa. El problema de esta situación es que genera
algún problema, que es la pregunta de siempre: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque este es el enorme problema. Miren, la 25.500, la 23, no, 25.561 creo que era la ley de emergencia del año 2002, suspendió los despidos por el plazo de 180 días y duró 4 años. Tardamos 4 años en salir de esta historia, ¿no? Bueno, ustedes se imaginan qué es lo que puede pasar a fin de año si se levanta la prohibición de los despidos. Creo que lo sabemos todos. Lo sabemos todos. Entonces, ¿hasta cuándo? El problema es ¿hasta cuándo? Porque después pasan las situaciones de hecho que son las peores de todas. Entonces, es muy incierto, es muy cierto. Y cuando hablaba recién del tema de los despidos, que hay empresas que pueden soportar el costo de los despidos, pero hay algunas que son las empresas chicas. Supongamos que despidieran y le ordenan la reincorporación, en muchas empresas va a ser una decisión abstracta, porque no va a haber ninguna posibilidad. Bueno, este es el enorme, creo que es uno de los enormes problemas que nos vamos a enfrentar, pero coincido, el trabajador que durante el 223 lo despiden, bueno, ese despido, o después de terminado el 223, es mientras esté la suspensión de despido. Sí, mientras esté la suspensión no hay duda. Mi duda es después, que es lo que usted plantea. En diciembre se levanta la prohibición y ¿qué hacemos? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero yo sugiero que habría que tener algún mecanismo alternativo, lo cual genera otro problema sobre la conveniencia o no de la indemnización por despido, porque la pregunta es la siguiente. Hay muchas empresas, chicas y medianas, que la indemnización por despido no es que la juntan, es plata que la entran en el ciclo normal de su actividad y cuando quiebran no pagan nada, no están en condiciones de pagar nada. La idea de este fondo de garantía de hace muchos años era una subrogación estatal que el Estado pagara. Pero plantea otro problema. Bueno, ¿no es mejor que los empleadores, que es el que se está debatiendo ahora, paguen todos los meses una contribución del 7, 8, 9, el 10%, como en la construcción? Cuando el trabajo... Exactamente. Este es uno de los grandes interrogantes que surgen ahora, y que abone su dinero y si tenga algo que reclamar, inicie la demanda. Ahora, ¿quiénes quedan? ¿Contesté la pregunta? ¿Quedó claro? Sí. Bien. ¿Quiénes quedan excluidos de este sistema? Bueno, los trabajadores que prestan actividad esencial, los trabajadores que están en su casa y hacen teletrabajo, los trabajadores cuya actividad no es esencial, pero prestan tareas, como dije recién, en lugar de aislamiento, y aquellos que están enfermos en su casa o son factores de riesgo, o sea, los enfermos porque están fuera del sistema, de este sistema, y aquellos cuya actividad es esencial o no, o podrían trabajar, pero en realidad están excluidos por ser personas con riesgo de salud, mayores de 60 años, no sé por qué se agarran con los mayores de 60 años, yo me siento discriminado. Hay mucha gente enojada con lo de mayores de 65 años. Yo estoy furioso, ¿por qué 60? ¿Por qué 60? Yo estoy 70. Sí. Tal cual. Qué bárbaro, ¿no? Digo, ¿por qué 60? Es una discriminación por edad, ¿no? Sí. Y yo me considero que estoy más o menos bien. Así que bueno, creo, pero bueno. Y los que acordaron otros criterios distintos. Ahora tenemos dos tipos de acuerdos. Tenemos los acuerdos que se ajustan a lo pautado y los acuerdos que no se ajustan a lo pautado. Bien, los acuerdos que se ajustan a lo pautado tienen un trámite exprés, que no se los voy a contar, si quieren se los relato, pero lo obvio, pero estos se presentan en el Ministerio de Trabajo con el sindicato, estamos de acuerdo, va a legales, dictamen, se homologó. Si por ahí no puede tener contacto con la empresa lo puede presentar la empresa sin el acuerdo del sindicato, le dan traslado al sindicato por el plazo de 3 días, si el sindicato no contesta puede pedir una prórroga de 2 días más, no dice nada, el silencio, aceptación, se homologa y si el sindicato se opone se abre un periodo de negociación.
Comercio lo que ha dicho es, miren, los convenios que involucren a menos de 70 personas, ni me pregunte. Directamente hágalo, siga para adelante, etcétera, No hace etcétera. falta nada. Y después tenemos un trámite especial con un mecanismo de audiencia que no dice los plazos, pero yo creo que es aplicable la 14786 subsidiariamente los plazos para negociar estos convenios. Y el procedimiento es relativamente rápido, y para los acuerdos individuales se estableció un mecanismo con la firma del letrado. El problema que tienen los acuerdos individuales es el costo, porque hay que llevar el acuerdo, llevárselo a la otra parte, que firme, hay una especie de certificación de firmas, tiene que volver. Acá habían hecho una consulta respecto a los acuerdos individuales y manifestaban el caso de un acuerdo individual que había sido enviado por mail y que el trabajador, como no estaba exceptuado del ASPO, no se presentó y no lo suscribió, y le preguntaba acerca de esa validez, de la validez de ese acuerdo. Y no, porque el problema de estos acuerdos es que para mí hay un tema fundamental en estos acuerdos, que es el siguiente que me voy a referir recién. En la presentación, el abogado del trabajador debe prestar declaración jurada de su responsabilidad profesional, que la firma es de su representado. Claro. Esto es un riesgo para los abogados, porque el día de mañana le dicen: esta no es mi firma, y es responsabilidad personal del profesional que certificó que sí. Este es un problema que tiene muchas vueltas. De todos modos, lo que hay que hacer acá es, primero, una cuestión de patrocinio letrado. El acuerdo se presenta con patrocinio letrado. Hay que acreditar la representación, hacer esta manifestación jurada, esta declaración jurada, el abogado del trabajador. Hay que enviarle la documentación al trabajador para que la firme, al letrado del trabajador para que la firme. Algunos me decían, bueno, en alguna charla que he dado, me dicen, bueno, pero podría ser que el trabajador, mientras firma, haga un WhatsApp y le mande el momento de la firma al empleador o al abogado. Claro. Me parece muy complicado. Está demasiado, ¿no? Demasiado. Y... Doctor, solo para que sepa que nos quedan 9 minutos. Solo para que... Bueno. Porque vio que Instagram no es muy amigable y nos corta. No. El otro tema que yo les quería charlar muy rápidamente, y después quiero terminar con una reflexión final, es el tema de los convenios colectivos de trabajo y la teoría de la imprevisión. Nuestra legislación no define los que es convenios colectivos de trabajo, sí uno de los convenios de la OIT, y ha habido muchas definiciones del convenio colectivo en la doctrina. Se ha debatido mucho cuál es la naturaleza jurídica del convenio colectivo. Se ha dicho que el convenio colectivo es un instrumento de derecho público. Le han contestado a esto que en realidad se trata de una teoría corporativa, porque es el Estado, y un jurista uruguayo, Ferrari, muy importante, ha dicho, bueno, pero tendríamos que cambiar todo el sistema jurídico si esto fuese así. Esto fue dejado de lado. Después se ha dicho que es una teoría mixta. Golding, por ejemplo, sostiene esta idea. Y después una teoría de que el convenio colectivo es un contrato. Se lo han asimilado a algunos contratos de derecho civil, yo creo que no hace falta. Y las tres diferencias fundamentales que hay, que se han dicho que no, por lo cual es un contrato, es el efecto erga omnes, el efecto supresión de la ley, y el efecto, digamos, ultra vires, que es su validez extendida. Respecto del efecto erga omnes, yo creo que es una cuestión de representación. Hay que distinguir entre la representación legal y convencional, y la ley le otorga una representación legal al sindicato, con lo cual esto estaría solucionado, y también a las cámaras empresariales. La representación sería una representación de la ley, como la de los directores de las sociedades anónimas o tantos otros. El efecto ultra vires también está previsto en el Código Civil,
Hay, por ejemplo, los contratos de medicina prepaga, muchos contratos de consumo, el contrato educativos, el fideicomiso inclusive, tienen efectos a terceros que no fueron parte del contrato. Las reglamentaciones que se dictan estableciendo efectos. Se cortó un cachitito. Y después tenemos el tercer efecto, que es el efecto superior. El Código Civil y todas las normas permiten. Entonces, la pregunta es, si esto es un contrato de derecho civil, ¿por qué no aplicar? ¿Cuál es el obstáculo que hay para aplicar la teoría de la imprevisión regulada en el artículo 1091, que es una de las derivaciones centrales del deber de buena fe? El deber de buena fe tiene varios principios derivados. Uno de ellos es el abuso de derecho, otro es los actos propios, es el segundo, otro es y el cuarto es non venire contra proprio factum non valet, es decir, la teoría de los propios actos. Son 4 derivaciones del deber de buena fe. Entonces digo, cuando uno pacta un aumento salarial por un año y resulta que, cosa que no sucede nunca en la Argentina, a mitad de año se alcanzó la inflación pactada, cuando el sindicato pide la renegociación del contrato, del convenio, bueno, la pregunta es al revés. No hay ningún obstáculo para que las empresas, una que esté complicada por esta situación, reconocida por el propio Estado, diga, mire, yo no puedo cumplir con estas cláusulas del convenio. Lo que no podría hacer es pedir con materia contractual la extinción del contrato. Pero sí podría pedir, porque el contrato tiene cláusulas, el convenio colectivo tiene cláusulas generales que no tienen impacto económico, pero sí podría pedir la renegociación o la modificación de cláusulas del contrato cuya competencia sería del juez. En este caso lo puede hacer extrajudicial o judicialmente como permite. Ahora, miren, lo que yo quiero señalar de todo esto es que todo lo que estamos viviendo va a generar profundas transformaciones en el derecho del trabajo. Hay hechos que han sido transitorios y que van a ser definitivos. Hay hechos que va a surgir de nuevo. Creo que la estructura del trabajo va a cambiar mucho. Fíjense que en este momento ha adquirido un rol central lo que es Internet y las redes. Ha adquirido un rol central y en la educación, lo cual también cambia los parámetros de la educación, porque miren, para hablar por las redes hay que saber hablar por las redes también. Sí, totalmente. No todos son aptos. Se necesita saber, pero se necesita saber transmitir en redes, que no es lo mismo que presencialmente. Después vamos a tener otro cambio importante en todos los sistemas de distribución. Rappi, Globo, Uber, etcétera, etcétera. Ya está, ya no hay más debate si están prohibidos o no están prohibidos. Si no hubiésemos tenido esos sistemas de distribución. No sé qué hacíamos. Entonces, creo que hay actividades que van a quedar muy complicadas y va a haber cosas nuevas. Todo lo que es la robótica, todo lo que es Internet, todo lo que son los trabajadores de plataforma, todo lo que son los mecanismos de distribución. Fíjense, esto va a tener un impacto en los bancos, por ejemplo, para decirle una cosa, y en muchas actividades. Y el derecho al trabajo está pensado para un mundo que ya no existe más, que ya no existía o estaba muy complicado antes de 19 de marzo del 2020, y que cuando salgamos de esto no va a existir más, definitivamente no va a existir más. Y entonces quiero recordar una frase de Ripert, y con eso los dejo, que en un libro extraordinario que se llama La crisis del derecho, de hace muchísimos años, libro del año 61, que lo dijo Georges Ripert. Y dijo esta frase, y se las leo porque me encanta la frase. Miren, si el derecho tiene por objeto, y lo que no hay que tener es miedo a esto. Si el derecho tiene como objeto, como creo, hacer reinar el orden en la sociedad, el verdadero progreso del derecho consiste en dar nuevas reglas, solo con el fin de asegurar un orden mejor. De ahí la necesidad de reglas de carácter abstracto y permanente, expresadas con claridad y acompañadas de sanciones eficaces. Cuando las condiciones materiales de vida y las propias costumbres de los hombres cambian, estas leyes deben modificarse. Las leyes se hacen con el tiempo, decía Portalis. A decir verdad, uno las hace. Clarísimo, y creo doctor. Que tenemos que tener la mente abierta, no aferrarnos a los preconceptos y hacer un derecho
que fomente el empleo, la equidad y que sea adecuado a la nueva realidad que nos vamos a enfrentar. Exactamente, doctor. Acá tengo muchos comentarios que por favor lo volvamos a invitar. Está más que invitado por nosotros cuando usted quiera, pero hay muchos comentarios. Por favor, vuelvan a invitar al doctor. Está más que invitado. Es un placer. Cuando ustedes quieran, para mí es un placer. Cuando ustedes me digan, yo estoy a disposición de ustedes. Me encanta con volverlo a invitar al doctor porque lo han pedido expresamente. Tenemos un minuto, así que no más que agradecerle muchísimo su aporte desinteresado. Fue un placer charlar con usted. Desde la Fundación Patagónica de Estudios en Derecho estamos, pero súper contentos. Así que le agradecemos que esté bien. Gracias a ustedes. Y bueno, lo invitamos a seguir el jueves que viene con el doctor de Diego. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos. Cuídense mucho.